Bueno, como les comentaba, el tema que corresponde hoy son medios de transmisión y vamos a comenzar. Bueno, primero tenemos que comenzar con el tema de qué es transmisión de datos y es que el éxito de esta transmisión es la calidad de la señal con la que se transmite y las características de los medios de transmisión. Es muy importante tener en cuenta que acá lo que vamos a reforzar es la capa 1 del modelo OSI, que es una de las partes más importantes. Al final, todas las demás capas tienen su importancia, pero si no existe un medio por donde transmitir la información y entender cómo se transmite esa información, lo que es el tema, el concepto de redes de datos, pues no se daría en todo su esplendor, en su fin, lo que pretende. Entonces es importante saber de que en estos casos hay un emisor y un receptor de estos datos que se comunican a través de un medio. Más adelante vamos a ver que existen medios guiados y medios no guiados, cuáles son sus principales ejemplos y un detalle de cómo es su funcionamiento. No a gran rasgo, porque cada uno sería expandirlo digamos, cada uno llevaría mucho tiempo pues explicarlos, porque si cada uno tiene sus detalles en cómo funcionan y sus configuraciones y cómo hacen el paso de datos binarios a la información que ellos pueden transmitir por ese medio. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo es que funcionan estos medios de transmisión. Vemos que en términos de transmisión de datos, pues lo que les comentaba, se ocurre entre un transmisor y un receptor a través de un medio de transmisión y que puede ser guiado y no guiado, y que en ambos casos la comunicación se da en formas de ondas electromagnéticas. Más adelante vamos a ver que la fibra pues trabaja a través de haces de luz, pero los demás trabajan a través de ondas electromagnéticas. Principalmente se da mucho este concepto cuando hablamos de que el medio es el aire, que más adelante lo vamos a ver. Ok, y vemos que los medios de transmisión es la facilidad para interconectar equipos o dispositivos y para crear una red que transporte datos entre los usuarios, y que el medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales de un sistema. Lo que hablamos de un emisor y un receptor que tienen un medio entre sí para poder comunicarse. ¿Qué es lo que pretenden estos medios de transmisión? Poder ayudar a la comunicación entre dos puntos. Y dice que las transmisiones se realizan habitualmente empleando ondas electromagnéticas que se propagan a través del canal de este medio. Y a veces el canal es un medio físico y otras no, lo que les comentaba de un medio guiado y de no guiado, ya que las ondas electromagnéticas son susceptibles de ser transmitidas por el vacío. Entonces ahí es donde entra esa parte de que básicamente lo que siempre se usa cuando se habla de medios no guiados es el aire. El aire es el medio por excelencia para los medios no guiados. Y para los medios físicos vamos a ver que existen varios tipos de medios por donde se hace la transmisión de datos. Entonces tenemos los medios guiados, y es que las ondas son guiadas a lo largo de un camino físico, básicamente un cable. Lo que vemos como un cable, ese es el medio guiado. Siempre existe un cable donde exista un medio guiado. Entonces tenemos el par trenzado, que es lo que ustedes conocen eh, y utilizamos mucho hoy en día. El cable coaxial, que aún en día hoy se utiliza, inclusive como medio para servicios de internet. Y para el fibra óptica, pues que es el medio por excelencia para los proveedores de servicio y para redes que necesitan un ancho de banda bastante grande, que tienen una demanda muy enorme, entonces que un par trenzado no puede abarcar tanto por su capacidad como por distancia. Entonces ahí entra la fibra óptica. Pero en una red local siempre vamos a ver que predomina un par trenzado.
Y los medios no guiados es que proveen un medio de transmisión de ondas electromagnéticas, pero sin guiarlas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el aire, el agua y el vacío. Entonces, cabe mencionar que para los medios guiados, pues existen temas de interferencias que entran como factores que pueden hacer que la conexión sea un poco defectuosa, y con los medios guiados no guiados aún pasa más. ¿Por qué? Porque el aire es un medio que no es puro. Entonces, al no es puro, todas esas imperfecciones que tiene y todos los factores externos, tanto por ejemplo como la lluvia y demás, hacen que existan pérdidas de potencia o que se deforme esta onda electromagnética, que muchas veces son ondas sinusoidales. Entonces, cuando se hace un análisis de un enlace por un medio no guiado, lleva más trabajo que un medio guiado. ¿Por qué? Porque el medio no guiado tiene que contar y tomar en cuenta que la potencia que va a recibir, porque hablamos de potencia emitida y potencia recibida, tanto en el término de emisor y receptor, la potencia que se va a recibir no es la misma que se está enviando. Entonces se trata de hacer un estudio para que esta potencia recibida sea la más óptima posible, para que el enlace pueda funcionar, pero entran en juego temas como la lluvia, como obstrucciones, como temas de saturación en ese lugar a nivel de frecuencias, porque hablamos de frecuencias en lo que son medios no guiados. Entonces todo esto se convierte en un estudio que se debe planificar y se debe planear, que no es decir, mira, tiro un enlace de fibra de este poste a este poste, o tiro un enlace de fibra, paso por todos estos postes y llego a mi destino y lo conecto a mi capa core, a mi capa de distribución. El medio guiado tiene que pensar en eso, en si tengo línea vista, en si hay mucha saturación, si alguien más está trabajando en esa frecuencia, porque muchas veces se trabaja en frecuencias que son bandas no licenciadas, o sea, bandas que no se pagan, que están abiertas para todo el que quiera utilizarla. Entonces, sucede esto con el aire. Inclusive a nivel de radiocomunicaciones móviles también se utiliza esto, solo que se tienen menos pérdidas de potencia por el hecho de que las frecuencias que utilizan a nivel de radiocomunicaciones móviles, pues los proveedores de servicios celulares, de servicios de celular, pagan por estas frecuencias. En este caso le pagan a la SUTEL cuando la SUTEL saca alguna licitación por frecuencias, y eso se vuelve un poco más exclusivo. Ahora, el hecho de que un proveedor de servicios pueda comprarlas no quiere decir que eso se convierta en que pueden comprar todas las que quieran o que cada día salen un montón para, para la venta, sino que tienen tres o cuatro y con eso tienen que hacer todo un tema de estudio, y además de cómo administrarlas para que tampoco ellos mismos se creen interferencias. Entonces vean lo importante de entender esto, que es un mundo totalmente aparte, porque lo que más conocemos son los medios guiados, con lo que más trabajamos son los medios guiados, pero también existe un mundo que tiene los conceptos básicos y el corazón de las redes, pero lleva un poco más de complejidad a la hora de desarrollar un enlace. Entonces, más adelante vamos a ver un poco de cuáles serían los ejemplos que tenemos para estos medios no guiados. Y es que por su clasificación, dependiendo la forma de conducir la señal a través del medio, los medios de transmisión se pueden clasificar, lo que les comentaba, en medios de transmisión guiados y medios de transmisión no guiados. Que esos van a ser los dos grandes grupos que hoy vamos a ver y que siempre van a estar presentes. Cuando les hablen, ya saben, de medios guiados, ustedes básicamente se les viene a la mente un cable, y cuando les hablen de transmisión no guiados, lo que se viene a la mente primero es el aire. Y es lo que más vamos a tocar y ver, que es el aire. El medio por donde vamos a trabajar en un medio no guiado es el aire.
También existe el sentido de la transmisión, que lo podemos encontrar en tres diferentes tipos, que es el simplex, el half duplex y el full duplex, que esto más adelante también vamos a abrir un poquito más de estos temas para entender cómo es que funcionan y reforzar todos estos conocimientos para que ustedes lo tengan un poco más claro. Por acá empezamos con lo que son medios de transmisión guiados, y es que los medios de transmisión guiados, como les comentaba, están constituidos por un cable que se encarga de la conducción, o sea, es guiado de las señales de un extremo a otro. Acá podemos ver, por ejemplo, la fibra óptica, podemos ver el par trenzado y podemos ver el cobre, que son como los tres más grandes que trabajan en este tema de medios de transmisión guiados. Vemos como principales características el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de transmisión, que es una de las más grandes demandas que se tiene hoy en día. Hoy yo en base a la velocidad que necesito de transmisión y distancias, que es el siguiente punto, es donde yo tomo la decisión sobre qué tipo de medio utilizar. Entran también factores externos, como si son lugares difíciles de hacer despliegues de fibra o de cobre o de par trenzado, para poder escoger el medio que yo puedo utilizar y el que mejor me va a servir. Vemos también que es importante la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, pues su facilidad de instalación y la capacidad de soportar diferentes tecnologías a nivel de alcance. Y la velocidad de transmisión depende directamente de la distancia de los terminales. Entonces veamos cómo hay principales características para estos medios guiados para yo poder tomar la mejor, para poder hacer la mejor elección en cuanto a las características que yo necesito para establecer mi red. Empezamos por acá con el cable, el par trenzado, que es el cable que les comentaba que más conocemos y el que más vemos, porque no es común pues de que todos tengamos un cable de fibra en la casa o que lo podamos manipular, porque los equipos pues se vuelven bastante caros para empalmar una fibra. Hablamos de millones de colones, una empalmadora, una fusionadora. Inclusive las cableras o operadores de servicio tienen aseguradas estas fusionadoras porque si se las roban y valen mucho dinero. Entonces vemos que para el cable par trenzado es el medio más antiguo en el mercado y en algunos tipos de aplicaciones es el más común. Consiste en dos alambres de cobre o a veces de aluminio aislados de un grosor de 1 milímetro aproximadamente. Entonces vemos básicamente que es lo que nosotros llamamos UTP. El cable UTP es este cable par trenzado que básicamente siempre lo identificamos por el UTP, que vienen en pares, vienen trenzados y en algunos de los casos tienen una cobertura de plástico en el centro, vienen estos pares aislados con un tipo de aluminio y demás que consiste en diferentes tipos de cable par trenzado, aunque nosotros veamos y automáticamente decimos todos son UTP, pero no, hay diferentes tipos. Vemos que el cable par trenzado se debe emplear con conectores RJ45 para unirse a los distintos elementos de hardware que componen la red, y actualmente de los 8 cables solo 4 se emplean para transmisión de los datos. Estos se conectan a los pines de este conector, el RJ45, y vemos que el 1 y 2 es para transmitir y el 3 y el 6 es para recibir. Entonces ahí vamos a ver que existen diferentes tipos de, digamos, de configuración, por decirlo así, o de estándares. Conocemos el 568A y B, que es el que más utilizamos, pero también existen estándares en donde yo puedo hacer que el cable, a pesar de que tiene los 4 pares trenzados, pueda solamente tener velocidades de 10 megas. Esto a través de estándares de configuraciones que hacen que no se tenga que prensar, por decirlo así, en el conector, que empalmar el conector con los 8 cables, sino que en este caso se llevan 4, si no me equivoco. Que comúnmente ese cable es el que traen los routers.
Hay muchos routers que ustedes se preguntan, qué raro, porque si yo conecté con el cable que trae el router a otro repetidor que tengo, o el router del proveedor de servicios que yo tengo, lo conecto con el cable que trae el router que yo compré y solo me pasan 10 megas? Es porque ese cable que están utilizando, su capacidad máxima es de 10 megas, y si ustedes lo vuelven a ver, no están empalmados los 8 cables según la norma o el estándar 568A o B. Entonces vemos que la estructura del cable, pues un cable de par trenzado está formado por un grupo de pares trenzados, normalmente 4, y recubiertos por un material aislante. Cada uno de estos pares se identifica mediante un color, siendo los colores asignados y las agrupaciones de los pares de la siguiente forma. Pues vamos a ver que el par 1 es blanco azul azul, el par 2 es blanco naranja naranja y el par 3 es blanco verde verde. Y por último, el par 4 es blanco marrón marrón. Entonces, donde ustedes encuentren un cable par trenzado van a encontrar estos 4 pares, porque este es el estándar para estos tipos de cables. Entonces vamos a ver que según la conexión que yo quiera realizar, existen tipos de configuraciones o de estándares. Ya ustedes conocen por el tema de que han visto cableado estructurado, que si yo conecto, quiero hacer una conexión entre equipos diferentes, debo utilizar un cable directo. Entonces, ¿a qué me refiero con un cable directo? Que en cada extremo del conector debe ser empalmado con la misma norma. Si yo uso en el primer conector la norma 568A, en el otro extremo debo usar 568A, siempre y cuando lo que esté conectando son equipos diferentes. Cuando yo conecto equipos que son iguales, por ejemplo de una computadora hacia otra computadora para establecer una red local, el tipo de cable debe ser cruzado. ¿A qué me refiero con un cable cruzado? Que si en el primer extremo yo empalmo el conector con la norma 568A, en el otro extremo yo debo empalmar el conector con la norma 568B. Entonces vean lo importante de conocer estas, estas, estas normas, en donde es importante y que ustedes vean cómo se debe utilizar esto. Ok, como les comentaba, es importante que ustedes tengan claro cuando hagan un diseño de red, tanto físico como lógico, bueno, más la parte lógica, que ustedes vean que a lo que estén conectando entiendan que si van a conectar equipos iguales, qué norma debo usar o cómo debe ser el estándar para ese cable que les comentaba, que un extremo 568A, otro extremo 568B, que es el cable que se llama cruzado, el crossover, y el cable directo, que es el pin a pin, cuando utilizamos, por ejemplo, de una compu a un router o un switch. Cuando utilizamos una conexión entre equipos diferentes, usamos la misma norma en ambos extremos. O sea, si yo en el primer extremo empalmo 568A, en el otro extremo también empalmo 568A. Vemos los tipos de cable de par trenzado, que aunque nosotros muchas veces confundimos, que vemos cualquier cable que sea trenzado, como les comentaba, decimos es UTP, pero no, existen varios tipos. Está el cable trenzado sin apantallar, que es el que a veces más utilizamos como para prácticas, para aprender, y a veces pues por el tema de cuando estamos en una empresa de que no todas tienen la solvencia para invertir en cables más caros, pues es el que más nos topamos en la calle. Tenemos el STP, que es el par trenzado apantallado, y tenemos lo que es FTP, que es el par trenzado con pantalla global. Entonces, ahora más adelante vamos a ir explicando cada uno de estos tipos de cable. Por acá vemos lo que es el cable UTP, y es que son cables de pares trenzados sin apantallar que se utilizan para diferentes tecnologías de red local. Como les comentaba, son de bajo costo, de fácil uso, y lo que tienen es que producen más errores que los otros tipos de cable.
y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin la regeneración de señal. Entonces veamos que es un cable pues muy sencillo, está más propenso a interferencias porque recuerden que estos cables no pueden estar muy cerca de donde pasen los cables de electricidad porque van a generar un tipo de interferencia y la señal se va a ver degradada. Entonces si la señal se ve degradada o transformada, eso es un concepto que se emplea en todos los tipos de medios de transmisión y en cuando usted quiera transmitir datos es básico. Si la señal se ve deformada, ya sea una señal de voltaje, que sea analógica, que sea digital, si entra un factor externo y deforma esa señal, hay pérdida de datos y hay degradación en el servicio. O sea, la calidad se pierde. Eso es un concepto que va a estar inmerso en todos los tipos de medios de transmisión, sea el aire, sea la fibra, sea cualquier detalle. Y aunque ustedes no lo crean, la fibra también existen factores que degradan la fibra y que hacen que los haces de luz no lleguen o no tengan la trayectoria que deberían tener, entonces se pierde, hay pérdida de datos. Entonces recuerden que donde hay una degradación de señal, siempre va a haber pérdida de datos y también degradación de la comunicación. Toda interferencia que entre a estos cables o estos medios va a generar una deformación en la señal que va a terminar afectando la comunicación. Entonces, hablamos del cable UTP, que es el par tensado sin blindaje. Hablamos de velocidad de rendimiento de 10 a 100 megas. Es el más económico, no, el más económico de todos. El tamaño de los medios del conector pues es pequeño y su longitud máxima es de 100 metros. Entonces es un cable que cuenta con 8 hilos de cobre trenzados en su interior en pares. Se utiliza para instalaciones de redes de topología estrella y debe cumplir con el CAT5 o CAT5E para manejar velocidades de hasta 1 giga. Bueno, en el caso de 1 giga va llegando más o menos como en el CAT6. El CAT5 sí abarca las 100 megas. Los hilos dentro del cable tienen colores que son naranja, verde, azul y marrón, y sus pares son de color blanco con estos mismos colores principales. Entonces vean que es el más común, el más barato, el que nosotros vamos y compramos en cualquier lugar para hacer un cableado en nuestra casa, pero sí tiene limitaciones en cuanto a distancia, que ese ha sido uno de los mayores problemas, porque esto amerita que exista, por ejemplo, un repetidor, ya sea un hub o un switch, cada 100 metros para yo poder establecer una red. Entonces vean lo complicado de establecer, por ejemplo, con cable UTP o una red de transporte. Sería su costo, pues al final, a pesar de que el cable es barato en temas de UTP, su costo se elevaría porque necesitaría meter equipos para yo poder seguir expandiendo esa señal y no perder la calidad de la conexión. Porque sí, es posible que después de 100 metros funcione, que llegue inclusive a 150 metros y a 250 metros puede que funcione. Pero a pesar de que la conexión es cableada, si conectas a 200 metros la computadora y tienes, por ejemplo, un enlace de 200 megas, casi que fijo que no te van a llegar a las 200, te pueden llegar 50, te pueden llegar 100 en el mejor de los casos. Entonces vean cómo la potencia, porque entra un tema de potencia emitida, esto es muy importante, todo es potencia, yo emito potencia, recibo potencia, y esa potencia se agota ya a los 100 metros. Entonces vean lo importante de pensar y saber qué es la mejor elección que yo tengo que tomar para poder crear mi red de transporte cuando ya sobrepasan los 100 metros y demás. Y entra una razón de velocidad y distancia. No es solo que lo tome en base a la distancia, sino también a la velocidad, porque tenemos el tema de que los pares trenzados a mayor velocidad, menor distancia. ¿Por qué? Por el tema de potencia. Voy a necesitar más potencia para poder tener mayor velocidad.
Entonces, vemos el tema de cómo vienen estos cables. Hablábamos del par trenzado, del revestimiento exterior. Vemos el blindaje total que también trae y que cada par trae un aislamiento de plástico con codificación del color. Y ya veíamos el tema de sus características que abarcan 100 megas y 100 metros máximo. Para esto según inclusive el estándar. El estándar de cableado estructurado dice que es el que especifica que no se puede pasar de los 100 metros porque si no hay degradación de la conexión, porque se empieza a deformar la señal. Vemos el cable STP, que es utilizado generalmente en instalaciones de procesos de datos por su capacidad y buenas características contra las radiaciones electromagnéticas, pero el inconveniente es que es un cable robusto, caro y difícil de instalar. Es más caro que la versión apantallada. Cuando se trabaja en temas de intemperie, el cable que más se utiliza es el STP. Ya entra un tema de cómo blindar el conector y demás, y que el conector para exteriores es muy diferente, pero cuando hablamos, por ejemplo, en, en medios, por ejemplo, no guiados, pues a pesar de que el enlace se establece a través del aire, la red de transporte se establece a través de cableados. Entonces, muchas veces la conexión hacia los radios que emiten las señales y demás, y las antenas que ustedes ven en las torres, baja un cablecito negro que muchas veces es cable STP. Como les comento, el conector es diferente, se utiliza un tape diferente para poder hacer, por decirlo así, una vulca que se llama, para poder blindar los conectores. E inclusive el conector trae como un alambrito que sirve en dado caso para filtrar el agua y que el agua no se empose o que quede dentro del conector. Inclusive muchas veces hasta un gel traen adentro para todo este tema de protección, tanto interferencias, porque estamos hablando que las antenas emiten bastante potencia y eso puede generar interferencias a través de las frecuencias en las que trabajen o demás, y que también los factores externos pueden terminar dañándolo. Por eso se vuelve uno de los cables por excelencia para estos procesos en exteriores. Vemos que trae la envoltura, que trae un blindaje trenzado, cada par trae un blindaje metálico de papel y los pares trenzados. Igual aquí vemos el tema de que llegamos si hablamos pues de Cat5 y Cat5e, vamos a hablar de 100 megas, vamos a hablar de 100 metros, que esto lo hace el estándar. Al final vamos a ver una tablita de cómo está el tema de Cat6 y Cat7, pero vamos a ver que las distancias básicamente se vuelven pequeñas y básicamente nos dicen esto es solamente para una red local, no para una red de transporte. Tenemos el cable FTP, que son unos cables de pares que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada y mejora la protección frente a interferencias, y sus propiedades de transmisión son parecidas a la UTP, pero tiene un precio intermedio. Entonces vean cómo también existe este FTP, que no se vuelve como muy común. Siempre escuchamos en la calle pues el UTP y el STP, pero también es bueno mencionarlo porque es uno de los tipos de pares trenzados que existe. Vemos un poco las ventajas y desventajas. Como ventajas, el alto número de estaciones de trabajo por segmentos, la facilidad para el rendimiento y la solución de problemas, y que puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte. Y las desventajas son las altas tasas de error a altas velocidades, el ancho de banda limitado, la baja inmunidad al ruido y la distancia limitada, que son 100 metros por segmento. Acá hay otro punto muy importante que entra en todo medio de transmisión. Hablábamos de potencias, hablábamos de pérdidas por factores externos, pérdidas de potencias, y entra un tema de el ruido. Siempre va a estar presente el ruido. Y el ruido no siempre son interferencias. Tenemos el concepto de que cuando hablamos de ruido, uy, es que se me está metiendo interferencia en la señal. No. El ruido
es un factor que inclusive tiene su fórmula matemática para poder sacarlo. Existe el tema de interferencias, que es lo que hablamos. Las interferencias entran en las pérdidas por factores exteriores, pérdidas de potencia, y hablamos del ruido. Entonces, cuando se calcula un enlace y su ancho de banda, entran estos factores para yo poder saber la potencia recibida y en base a esa potencia saber qué ancho de banda puedo transmitir. Entran temas después del ruido de modulación, que es muy importante, que a nivel de los medios guiados, también en la fibra se usan modulaciones, entran temas de ventanas en la fibra. Entonces, son muchos los conceptos que hay a nivel. A veces uno cree que solo por ver los medios o porque cree que por el aire van los datos es increíble y que tal vez inclusive el cobre no falla, y a veces no entendemos los trabajos que llegan a hacer, por ejemplo, las cableras, que son los que utilizan mucho el cobre, y que de un pronto a otro perdemos señal y no entendemos por qué. Entonces entran factores externos a estos cables, a estos medios guiados y los medios no guiados, que siempre se deben tomar en cuenta a la hora del diseño e implementación de un enlace y de toda la red que se quiera en ese medio. Entonces, para tenerlo presente, son temas bastante extensos. El tema de empezar a entender cuáles son las pérdidas en la fibra, cuáles son las pérdidas en el par trenzado, cuáles son las pérdidas en los medios no guiados. Y aquí yo voy a tratar un poco de irselas mencionando para que ustedes las entiendan y las tengan ya mapeadas. Lo que les comentaba, hablamos de categorías y velocidades. Vemos en el Cat5, pues llegamos a 1 giga, por decirlo así. En el ancho de banda llega a 100 MHz y hablamos de los 100 metros de distancia. Cuando hablamos de Cat6, llegamos a conexiones de 10 giga. Vemos que el ancho de banda llega a 200 y a 500 MHz. Hablamos de 55 metros en el Cat5, en el Cat6, perdón, y en el Cat6A llegamos a 100 metros. Y ya cuando hablamos de 100 gigas para el Cat7, hablamos de un ancho de banda de 1000 MHz. Veamos cómo la distancia cae simplemente a 15 metros. Ok, yo puedo establecer conexiones de 100 gigas con cables par trenzados, pero la limitación está en que solo a 15 metros. Entonces, volvemos a lo mismo. El par trenzado está hecho para redes a nivel local. Podemos establecer redes de transporte en empresas muy pequeñas, y una empresa pequeña puede tener toda su conexión a nivel de par trenzado, pero a un proveedor de servicios se le hace imposible tener su transporte y todo su capa core a nivel de par trenzado. Se usa, pero no es lo primordial. Entra en juego la fibra óptica. Entra en juego tanto por distancia, por ancho de banda y por la velocidad que tiene. Aquí entramos a ver el tema de cable coaxial, que aunque es uno de los más viejos, si no el más viejo que tenemos hoy en día, y todavía se sigue utilizando, todavía se sigue explotando, las cableras le siguen sacando el jugo. Y esto porque hoy en día tenemos cable en teoría digital, bueno, en conexión HD, y tenemos hasta internet con velocidades de 100, 200 megas. Entonces vean cómo todavía le siguen explotando a pesar de que ya es bastante viejito. Y como les comentaba, es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia, que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado positivo encargado de llevar la información, y uno exterior de aspecto tubular llamado malla o blindaje, que sirve como referencia a tierra y y el retorno de las corrientes. Y entre ambos se encuentra una capa aislante llamada el dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante. Vean qué importante, o sea, viene un núcleo
y luego la capa aislante. La gran mayoría de aislantes se les conoce como dieléctricos. Estos son materiales eh, que hacen ese aislante que no dejan que se dé el paso de electricidad. Entonces son bastantes materiales los que son catalogados como dieléctricos para que protejan la señal que pasa a través de ese núcleo. Vemos lo que les comentaba, el núcleo. Por acá podemos ver el núcleo. Tenemos el aislante, que es el dieléctrico, que esto puede ser distintos materiales, la malla metálica y el plástico. Esto, el plástico, pues es la protección para todos esos factores exteriores, como la lluvia y demás, para que no se vea afectado ni haya interferencias o ruidos que deformen la portadora. Que todas las señales, que es algo que tienen que dejarse ustedes grabado, todas las señales, hablamos no de la señal que envié y que recibí, no hablamos de la portadora. Hablamos de que la portadora es la que lleva todo este tema y es la que se va a ver afectada. Vemos que tiene un revestimiento exterior, un blindaje de cobre tensado, el aislamiento, que es plástico, o sea, un dieléctrico, y el conductor de cobre, que es por donde viene la señal por frecuencias. Entonces, velocidad de tasa de transferencia de 10 a 100. Hoy en día vemos un poquito más de ancho de banda. Es muy económico y los tamaños del medio del conector pues son medios y hay una longitud máxima de 500 metros. Entonces, veamos por ahí cómo pues sí permite una mayor distancia, tiene un buen ancho de banda, por decirlo así. Hoy en día todavía abarca la demanda que se genera y es bastante económico. Entonces las cableras aún hoy en día todavía siguen explotando este medio. Como les comentaba, la estructura de un cable coaxial es donde vemos la parte A, que es la parte de plástico para los factores externos e intemperie. Vemos la malla que se genera de cobre, vemos el dieléctrico, que es este plástico, y el núcleo de cobre, que es lo más importante porque por ahí es donde se hace la transmisión de las señales, por donde viajan los datos. Aquí lo vemos un poquito más grande, la cubierta plástica nuevamente, el conductor trenzado, que esto es igual, una malla metálica, el plástico, que es el dieléctrico, y el conductor central. Entonces esta es la estructura básica de un cable de cobre. En cuanto a tipos de cable coaxial, los tipos para las redes de área local son el TICnet, que es el Ethernet grueso, y tiene un grosor de 1.27 centímetros y capacidad para transportar la señal a más de 500 metros. Al ser un cable bastante grueso, se hace difícil su instalación, por lo que prácticamente está en desuso, y fue el primer cable montado en redes Ethernet. Cuando hablamos del TINET, que es el Ethernet fino, tiene un grosor de 0.64 centímetros y capacidad para transportar una señal hasta 185 metros. Es un cable flexible y de fácil instalación y en base al cable coaxial grueso. Entonces veamos cómo existe el 10 base 5 y el 10 base 2, que es el que más se utiliza hoy en día. Como veíamos, el tema de cómo está estructurado, su velocidad de rendimiento 100 megas y longitud máxima del cable 500 metros. Entonces vemos que es utilizado para TV e internet y un medio casi obsoleto para redes LAN. Realmente cuesta mucho encontrar hoy en día redes locales con cable coaxial. Hoy todo se ha mudado al par trenzado. Vemos el tema de aplicaciones y usos en redes urbanas de televisión por cable, CATV e internet, entre un emisor y su antena de emisión, equipos de radio aficionados. Aquí básicamente pues es entre el radio, lo que llamamos el equipo de radio, no el equipo de radio por decirlo así, de tomando en cuenta las emisoras y demás, no, radio se le llama al equipo que emite señal o que hablamos de radiofrecuencias, para que entiendan un poquito más el concepto. Existe un radio, un equipo, que comúnmente en las comunicaciones móviles se llama un RRU y su antena de emisión.
Entonces la conexión entre ese radio, o sea RRU, y la antena que ustedes ven, muchas veces se da por conectores y cables coaxiales. En las líneas de distribución de señal de video y en la red de transmisión de datos como Ethernet en sus antiguas versiones 10 base 2 y 10 base 5, y en las redes telefónicas interurbanas y en los cables submarinos. Entonces puede que todavía existen, no estoy completamente seguro, cables submarinos porque fue lo primero que se utilizó en temas de coaxial. Hoy en día los cables submarinos, la gran mayoría, son de fibra óptica. Entonces ustedes cuando alguna vez escuchen del landing station que está en Cerro Garro, ese es donde llegan los cables submarinos acá a Costa Rica. Es administrado por el ICE y ahí están los equipos que hacen la conversión de ese cable submarino, que al final es fibra, pero viene por medio de una red de WDM, hacia los hilos de fibra y conectores hacia cada cliente que tenga sus salidas internacionales propias. Acá vemos pues el conector BNC, que era que se utilizaba para coaxial. Vemos lo que es la terminal, el conector como tal y el cable coaxial, que esto fue uno de los conectores. Hoy en día pues son más simplificados los conectores y es simplemente de enrollar, pero su funcionamiento es casi el mismo. Ok, entramos a un medio muy interesante, un medio muy extenso, es el medio por excelencia y va a ser el medio por excelencia hasta que entre un tema cuántico. Hasta que entren las comunicaciones cuánticas, la fibra óptica va a ser el medio por excelencia, y es que tiene velocidades de rendimiento de más de 100 megas. Es muy caro el promedio, tamaños del conector son pequeños, existen varios tipos, y es el monomodo, que es la longitud máxima del cable de 3000 metros, el multimodo, la longitud máxima hasta 2000 metros, y este monomodo, que es un haz de luz generado por un láser. Al fin y al cabo, para mayor distancia, pues se usa el monomodo. Su núcleo es un poquito más pequeño, que al final el núcleo de la fibra es como un tubito de vidrio. Esto para que los haces de luz que a través de un prisma, o sea, un láser entra a través de un prisma, y ese prisma genera la luz, y la luz empieza a rebotar con ciertos ángulos dentro de ese núcleo de fibra de vidrio para llegar al otro lado, y es ahí donde se emplea el tema de velocidad de la luz. Pues la luz viaja a velocidades increíbles, y a través del monomodo, pues como es más pequeño y solo viaja un haz, se hace más larga la distancia. En multimodo son múltiples haces de luz. En multimodo tenemos presente que hay mayor interferencia, mayor pérdida de datos, pero se utiliza más hoy en día, pues se necesita más de un haz de luz para generar conexiones muy grandes. Cuando hablamos de DWDM es una tecnología, por decirlo así, una configuración que se utiliza para fibra óptica, en donde entran varios haces de luz en el hilo de fibra, y estos varios haces de luz se identifican en teoría, a lo que se comenta por los diferentes colores que genera el prisma, y cada uno de esos colores representa una frecuencia por la que yo puedo transmitir datos diferentes. No es cualquier equipo el que trabaja en DWDM, son equipos especiales en donde usted conecta 10 hilos de fibra y los pasa en un solo hilo de fibra, pero esto ya entra un tema de multiplexación que es bastante complejo, que al final dentro de este mismo cable, que es multimodal, envía todas estas frecuencias, que tiene inclusive hasta 16 canales si no me equivoco, para transmitir al mismo tiempo por diferentes haces de luz. Cada haz de luz significa un canal, y cada canal significa una cierta cantidad de datos. Entonces, el cable de fibra óptica pues es un medio de networking que puede conducir transmisiones de luz moduladas. Si se compara con otros medios para networking, es más caro, sin embargo no es susceptible a las interferencias electromagnéticas y ofrece velocidades de datos más altas que cualquiera de los demás tipos de medios de networking.
Un cable de fibra óptica no transporta impulsos eléctricos como lo hacen los otros tipos de medios, sino más bien que representa los bits que se convierten en haces de luz. Entonces, en los primeros medios que vimos, se hace la conversión de unos y ceros a pulsos eléctricos. Hablamos de que un pulso eléctrico en 0 significa 0 volts y en 1 puede significar 5 volts. Entonces, eso va a generar una señal digital que va a llegar al otro extremo, va a ser interpretada, se va a generar a través de un demux, va a generar todo este tema de convertir ahora de señal eléctrica a sistema binario, y el sistema binario empieza a subir a través de cada capa del modelo OSI hasta llegar a un lenguaje que el humano pueda leer. Entonces, como les comentaba, la fibra óptica es el top hoy en día. Cada vez se trabaja más en la fibra óptica. La fibra óptica no tiene un techo, por decirlo así, porque la velocidad de la luz es enorme. El único techo o lo que retiene a la fibra es el paso de lo eléctrico, de señales eléctricas a la luz, pues las señales eléctricas sí tienen estas restricciones para poder transmitir a altas velocidades. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de WDM, hablamos de un paso de luz puro. No hay en medio de esto un paso eléctrico, que es lo que limita la fibra, sus conectores a lo eléctrico. Entonces, cuando vemos un switch, a pesar de que él trae sus espacios para los conectores de fibra, porque los switches básicamente lo que traen es un huequito en donde dice que ahí se conecta la fibra. No sé si ustedes a nivel del cole tienen algún switch que acepte fibra, van a ver un huequito que básicamente ahí es donde debería ir la fibra, pero falta algo, faltan los conectores SFP. ¿Y por qué entran en juego los conectores SFP? Porque son los que hacen la conversión de luz a lo eléctrico. Y ahí es donde se da la limitación de que yo no pueda tener altas velocidades en esto. Existen hoy, por ejemplo, conexiones de 10 GB e inclusive SFP de 100 GB. Y hay temas de que se han hecho unos SFP que en teoría abarcan 3 enlaces de 100 GB, que se llaman Quad SFP. Y también, para poder solucionar esto un poco a nivel local, existen port channels y ether channels que yo puedo unir varias interfaces para tener mayor ancho de banda. Pero lo que se pretende y lo que se busca es poder llegar a que la comunicación sea de fibra pero pura, de luz a luz, para poder ir eliminando todas estas barreras y limitaciones que se le han puesto a la fibra, pues la fibra como tal no tiene estas limitaciones de pasar grandes velocidades, ¿verdad? Aquí vamos a ver conectores de fibra óptica. Estos son como los más comunes y los que ustedes van a notar, inclusive en las bandejas de fibra. No sé si alguno tiene fibra óptica en su casa, pues el proveedor de servicio les va a poner una fibra en donde un hilo pues es dedicado a ustedes, porque el cable que ustedes ven negro afuera no es que uno dice, no, solo es un hilo de fibra, no. Hay cables, lo que yo he podido observar, de 96 hilos. Un solo cable negro adentro tiene 96 hilos, y entra un tema de que uno de esos hilos, pues cuando yo contrato un servicio me pertenece, y por ese hilo viajan mis comunicaciones. Entra un tema de empalme, inclusive si ustedes, no sé si alguna vez han visto cómo se hace el empalme de fibra, es un empalme bastante delicado, hay que usar alcohol isopropílico para pasarle al núcleo, el corte del núcleo debe ser casi perfecto en ambos extremos, porque si no si la empalmadora siente un pequeño pico o ángulo en corte, no hace el empalme, da un error. Entonces tiene también su ciencia de cómo se hace esta fusión, y que muchas veces en esa fusión de fibra el conector o ese empalme no queda al 100%, y si no queda al 100%, una fuga de luz y ya no hay datos. Al final,
Para validar un enlace de fibra vemos potencia recibida, potencia emitida y listo. Si no tengo potencia transmitida es porque no estoy recibiendo señal del otro extremo, hubo un corte de fibra, o el conector falló, o el equipo se apagó. Entonces vean, como siempre está inmerso el tema de potencias. La potencia es uno de los conceptos importantes dentro de todos los medios de transmisión. Ahora entramos a los medios de transmisión no guiados, y es que los medios de transmisión no guiados son los que confinan las señales mediante no utilizan ningún tipo de cable, sino que las señales se propagan libremente a través del medio. Entre los medios más importantes se encuentran el aire y el vacío. Tanto la transmisión como la recepción se lleva a cabo mediante antenas, y a la hora de transmitir, pues la antena irradia la energía electromagnética, que son señales sinusoidales, en el medio. Por el contrario, en la recepción de la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea. Y la configuración para las transmisiones puede ser direccional o omnidireccional, que más adelante vamos a ver qué es direccional y qué es una omnidireccional. Esto básicamente entra en conceptos de antenas. Cuando hablamos de direccional y omnidireccional estamos hablando de la antena, de características de la antena. Entonces vemos que la configuración para transmisiones no guiadas puede ser direccional y omnidireccional, y en la direccional la antena transmisora emite la energía electromagnética concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisoras y receptoras deben estar alineadas. Entonces esto lo que hace es que va en un único sentido. Básicamente yo tengo que alinear en mi nodo, que mi nodo es donde está mi comunicación central cuando hablamos de medios no guiados, donde está mi torre, donde yo tengo mi torre, que es mi nodo, que es una pequeña parte de mi red, o una repetidora, como quieran verlo. Yo alineo mi antena para un sector. Entonces yo quiero alinear, por ejemplo, estoy en el Irazú, que ustedes han visto varias antenas, y quiero alinear para la zona de Cartago Centro. Yo trato de alinear de la mejor manera, que existen ingenieros de radiocomunicaciones móviles que entran en este tema, gente que se certifica en temas de radiocomunicaciones móviles, no solo sentarse y decir voy a transmitir ahí y listo, no, entra un tema de estudio bastante importante para saber si es viable la comunicación a ese lugar, qué potencia debe usar, qué antena debe usar, qué tipo de radio tengo que utilizar. Entonces, a partir de ahí es que yo genero conexiones, ya sea punto a punto o punto multipunto, según la configuración del radio. Entonces yo puedo, una vez que yo dirijo mi antena en mi nodo hacia un sector, yo puedo empezar a enviar, puedo empezar a direccionar desde Cartago Centro, por ejemplo, desde X edificio, alinear mi antena hacia esa antena que tengo en mi nodo, y desde ahí establecer comunicación. Pero como les comentaba, no es solo sentarse y alinear, o porque yo diga que me pasaron el GPS arriba y que yo aquí abajo tengo que usar el mismo GPS y ya están alineadas. No, entra un tema de si hay árboles de por medio, si hay una montaña por el que roce, si hay algún tema de líneas de alta tensión cerca de ese enlace. Entonces, si a la par de mi torre tengo otras antenas, si abajo en el edificio, en el receptor, donde estoy colocando la antena, hay más antenas, qué potencia tienen esas antenas. Entonces veamos cómo entran un montón de factores para poder diseñar un enlace con un medio no guiado. Hoy en día se utilizan bastante. Las empresas que son proveedores de servicio tienen pues sus redes a nivel inalámbrico para poder brindar servicios a lugares que no son accesibles, pero sí tienen su departamento especializado con personas que ya han llevado estudios de esto, de medios inalámbricos, para poder generar el enlace de la mejor manera posible y que de verdad se puedan establecer una comunicación.
Yo de mi parte, por lo que he visto en enlaces inalámbricos, he llegado a configurar a nivel lógico, no he hecho las configuraciones a nivel físico, ni el tema de alineación de antenas, pero sí a nivel lógico y haciendo pruebas, he llegado a transmitir hasta 250 megas, pero con equipos que el par de equipos, tanto para el nodo como para el cliente, pueden costar 2 millones de colones. 2 millones de colones para 250 megas. Pero esto es en casos donde la fibra, ni el coaxial, ni el par trenzado llegan. Entonces, a un cliente que tiene la necesidad de tener comunicación hacia internet o hacia otro punto, lo termina pagando porque necesita y depende de estas conexiones. Entonces vean que sí es importante, los equipos son bastante caros. Vean esto al nivel de un equipo punto a punto con enlaces de 250 megas. Ahora imagínense dentro de la red celular cuánto puede costar solamente la antena, lo que ustedes conocen como en una radio base, lo que son celdas, y cuánto puede costar ese equipo de radio también. Entonces, son bastante caros y para manejar transmisiones de que en 4G pues en teoría se puede dar 100 y resto de megas, pero cuando entre 5G podemos tener conexiones de 1 giga, que es lo que se maneja en otros países donde ya está implementado 5G, inclusive 4G en su máximo esplendor, puede llegar a dar hasta 500 megas. Entonces vean el costo e inclusive el mantenimiento de una red celular es aún más cara que una red de microondas como la que vemos en esta imagen. Al fin y al cabo usan el aire como medio, pero su costo varía según el propósito con el que se vayan a utilizar. Y vemos que la omnidireccional, pues la radiación se hace de una manera dispersa, emitiendo en todas las direcciones posibles y la señal puede ser recibida. En la direccional, pues básicamente se utilizan en los mayores de los casos como punto a punto, y cuando hablamos de omnidireccional, ya que va hacia, como por decirlo así, a todo su alrededor, se habla de punto multipunto. Entonces, cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida, es más factible confinar la energía en un haz direccional. Entonces, vean cómo existen antenas direccionales que se utilizan. Hay veces que los clientes, por ejemplo, este enlace que yo configuré a 250 megas, que los equipos eran bastante caros, es punto a punto. No puede entrar otro cliente porque básicamente en su configuración lógica y a nivel de los equipos de radio solo aceptan un cliente. Entonces son exclusivos para un cliente. Dentro del contrato que se le hace al cliente se incluye el precio de estos dos equipos porque son básicamente para él. En donde hay otros clientes que uno tiene una sectorial o una omnidireccional y genera costos un poco más bajos, pues porque ya es una antena que comparten varios clientes. Entonces no es un costo que deba asumir básicamente uno de los clientes, sino que lo asumen todos. Vemos los radioenlaces, que era lo que les comentaba, son también omnidireccionales, pero a diferencia de las anteriores, la ionosfera es transparente a ellas, su alcance máximo de un centenar de kilómetros y las velocidades que permiten del orden al menos de las 100 megas. Su aplicación suele estar relacionada con los radioaficionados, con equipos de comunicación militares, televisión, aviones. Son capaces de recorrer grandes distancias atravesando edificios porque aquí hay bastante potencia. Cuando hablamos de equipos de radio y también de red celular, hay mucha potencia, hay muchísima potencia y su mayor problema pues son las interferencias entre usuarios. Cuando hablamos de enlaces, por ejemplo, direccionales y omnidireccionales, lo que hablábamos anteriormente, estamos hablando de frecuencias que no son licenciadas, entonces cualquiera las puede utilizar. Cuando hablamos en temas de radio, televisión, la red celular, hablamos de frecuencias que son licenciadas, se paga. Entonces al pagarles hay una exclusividad y la única interferencia se realiza entre los mismos usuarios
porque son muy pocas las que se tienen, no se tiene una gran cantidad. Por ejemplo, un tema de radio solo paga una frecuencia y por esa frecuencia transmite y listo. La televisión también. Cuando hablamos de la red celular tienen tres o cuatro portadoras, lo que se llama, que son estas frecuencias que se compran y que valen bastante dinero. Tener estas frecuencias en la mano son bastante caras, inclusive a nivel de Costa Rica hay frecuencias, hay bandas que llaman uno que están directamente para el gobierno, están las bandas que están utilizando los bomberos, las bandas que utiliza la policía, la banda que utiliza también el ICE, que el ICE tiene una banda muy baja que también es solamente de ellos, y demás que son frecuencias, son rangos de frecuencias que se utilizan este, para temas de gobierno y demás, para que no exista una interferencia con nadie más. Entonces no se fabrican equipos que puedan llegar, por ejemplo, a banda 900, porque banda 900 MHz es una de las bandas que tiene el gobierno, de las instituciones gubernamentales. Entonces, los equipos que son de menor costo no se fabrican con estas frecuencias porque ya se sabe de antemano que son frecuencias que no se pueden utilizar. Porque la SUTEL, por ejemplo, a nivel de Costa Rica, no sé si ustedes alguna vez han visto algunos carros, hay una Range Rover que andan con unas antenitas y demás que andan haciendo un análisis de espectro. ¿A qué se refieren con eso? Andan analizando que se estén utilizando las frecuencias que cada quien pagó y los que tienen equipos que no pagan, que estén utilizando las que son de libre uso, las que son gratuitas, que son bandas no licenciadas. Si a un proveedor de servicios lo agarran en sus enlaces direccionales y omnidireccionales con frecuencias que son licenciadas, la SUTEL le impone una multa por no pagar por el uso de esas frecuencias, aparte de que esas frecuencias pueden ser de alguna persona que sí esté pagando. Entonces vean cómo la SUTEL pues básicamente es la encargada de regular todo el tema de telecomunicaciones y estar emitiendo reportes y tener un control de todo el tema de radioenlaces y comunicaciones móviles. Vemos un tema muy importante ya para ir finalizando y es el tema de microondas satelitales que hoy en día todavía también se utilizan. Es muy importante para zonas aún más de difícil acceso que ni siquiera los enlaces direccionales y omnidireccionales ni los radioenlaces llegan. Entonces se utilizan microondas satelitales, por eso no sé si ustedes han ido, por ejemplo, a lugares muy lejanos, no sé, en la zona norte, en la zona Pacífico, donde básicamente las casas lo que tienen es una antena satelital porque ahí no llega nada más de comunicación. Y aquí lo que se hace es que el satélite sirve como un espejo, por decirlo así, como un repetidor. Es el punto medio entre la estación terrena, que es donde está las comunicaciones principales, el nodo, por decirlo así, y por decirlo así, las estaciones terrestres que son clientes, las estaciones clientes. Entonces la comunicación se da entre estas subestaciones o los clientes hacia la estación terrena y todo esto se hace a través del satélite. Son comunicaciones que aún hoy se utilizan inclusive para que ustedes lo tengan presente. A todo banco que quiera operar, por lo menos acá en Costa Rica, se le exige que tenga un enlace satelital por si algo pasara con los medios guiados, se tenga una salida de comunicación por un medio no guiado y se les exige que tengan un satélite, una comunicación satelital. Un satélite no puede ser muy caro, si no se les exige que tengan una comunicación satelital. A pesar de que nunca se use, tienen que tener una estación satelital. Entonces, para que vean lo importante de estas comunicaciones que no van a morir, sí tienen varias deficiencias, por ejemplo, son atacadas por la lluvia, ya que las portadoras la señal electromagnética es bastante pequeña
al ser bastante pequeña cuando llueve, por eso ustedes escuchan que está lloviendo y ya no tengo cable en la gente que tiene conexiones satelitales y se me fue el internet. Esto pasa porque hay un fenómeno bastante extraño que es la pérdida por este tema de la lluvia en enlaces satelitales en donde la señal es tan pequeña que se encierra en una gota de agua y se pierde. Una gota de agua atrapa la señal y se pierde, entonces la señal no llega y pues se dan todas estas pérdidas de comunicación. Existe un tema de delay y el delay por lo general se encuentra, este retardo se da en milisegundos en todas las comunicaciones. En lo que es satelital varía porque llega a segundos. Los enlaces son bastante extensos. Porque imagínense lo que tiene que hacer una señal, o sea, la distancia que debe recorrer una señal para llegar al satélite y luego para volver a ir a la estación terrena. Entonces pasamos de milisegundos a un tiempo de respuesta de segundos, lo cual se vuelve un poco lento, vuelve lenta la conexión, pero en lugares donde no se tiene acceso a ningún otro medio para poder tener acceso a internet, lo que toque pues es conformarse con este. Por eso es un tema que difícilmente muera y que más bien se ha explotado en los últimos años. Inclusive había un tema de que el ICE no permitía a nivel de país de que nadie más vendiera enlaces satelitales eh, porque solo ellos podían vender este tipo de servicios. Ustedes pueden ir, Raxa todo tiene su estación terrena, este, en donde tiene todo el tema de comunicaciones satelitales centralizadas. Tiene una base, por decirlo así, donde tiene todo este tema. Ya hay un tema de que hay señales de satelitales que están entrando de otros lugares. En Panamá hay muchas estaciones terrenas que están dirigidas hacia los satélites que pueden dar comunicación acá, que la huella del satélite este, abarca Costa Rica y por ahí también se pueden vender ya servicios satelitales de terceros, por decirlo así, que no sean solamente del ICE. Y como se mencionó anteriormente, la transmisión satelital puede ser usada para proporcionar una comunicación punto a punto entre dos antenas terrestres alejadas entre sí o para conectar a una estación base transmisora con un conjunto de receptores terrestres. O sea, se puede dar el término punto a punto igual y se puede dar el tema de punto multipunto. Entonces varias estaciones de clientes pueden estar conectadas al satélite y enviando el tema de señales a través del satélite hacia la estación terrena. ¿Cómo se hace este tema para poderles responder a todos al mismo tiempo? Pues no se da al mismo tiempo. Y esto es un concepto que les voy a mencionar un poco y que son las tecnologías de acceso al medio. Básicamente se utiliza el tema de TMA, inclusive hoy en día, para poder hacer esto a través de un timing. Cada una de estas estaciones terrenas o cada cliente, como es un punto multipunto, tiene un tiempo determinado para enviar y entonces el paquete se va fragmentando con cada uno de estos espacios y de igual manera llega a la estación terrena en donde cada quien tiene su espacio reservado, que son tiempos muy pequeños, que al final uno siente que la transmisión se da en el mismo tiempo. Pero es a través de estas tecnologías de acceso al medio, que la que más se utiliza inclusive en los temas satelitales es TMA, por temas de tiempo, un tiempo asignado a cada una de las estaciones, donde se utiliza como eso para poder repartir esa porción a cada uno, esa porción del enlace a cada una de las estaciones. Y las comunicaciones satelitales son una revolución tecnológica de igual magnitud que la fibra óptica. Entre las aplicaciones más importantes para los satélites tenemos la difusión de televisión, transmisión telefónica a larga distancia y redes privadas. Y el tema de que también se utiliza para las soluciones de Internet. Tenemos el Wi-Fi como un mecanismo de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Y es que los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como un ordenador personal, una consola de videojuegos, los smartphones, es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos inalámbricos. Acá hablamos igual, el aire es el medio, pero hablamos de bandas de 2.4 GHz y de 5 GHz.
Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como todos los que se mencionaban, pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de acceso, un hotspot, tiene un alcance de unos 20 metros en interiores y al aire libre una distancia mayor. En interiores entra el tema de todos los obstáculos o obstrucciones que se generan. Hay paredes y demás que generan obstrucciones y que generan que la señal se deteriore. Entonces por eso es que la señal en distancia es menor en cuanto a exteriores y pueden cubrir grandes áreas a la superposición de múltiples puntos de acceso. Aquí podemos ver cómo hay un router, un modem, a lo que hablamos ADSL o ADSL, la ADSL Plus o el 2, en donde a través de estas antenitas o estas tarjetas de Wi-Fi inalámbricas, inclusive USBs que existen hoy, hacen su comunicación con este router, y cada uno de los dispositivos pues se puede conectar a internet y demás aplicativos por medio de esta conexión. Cuando hablamos de terminología, que era un tema que estaba al inicio, hablamos de que la transmisión se puede dar simplex, half duplex y full duplex. Entonces vamos a ver básicamente qué significan estos conceptos. Y es que simplex se usa cuando los datos son transmitidos en una sola dirección, en un solo sentido y de forma permanente. Por ejemplo, la radio. La radio, nosotros simplemente recibimos la información, la escuchamos, pero nosotros no podemos interactuar con la radio. No podemos hablar por medio de la radio, decirle algo al locutor o compartir con alguien más. Simplemente recibimos información y la escuchamos. Tenemos el tema de half duplex que se usa, hay transmisión en ambos sentidos, pero solamente uno a la vez. Entonces aquí se nos viene a la mente el tema de walkie-talkies. Podemos hablar los dos, tanto emisor como receptor. O sea, existe el término de que ahora soy emisor y receptor al mismo tiempo, pero solo lo puedo hacer en un sentido. O sea, o soy emisor o soy receptor. Y a eso se refiere half duplex. No puedo ser emisor y receptor en ese preciso momento, sino solo uno a la vez. Tengo las dos posiciones, pero solo uno a la vez. Y cuando hablamos de full duplex, es donde yo puedo ser emisor y receptor en cualquier momento. Yo puedo hablar y recibir sin tener que esperar a que el otro hable y reciba. O sea, lo podemos hacer. Se genera un ruido bastante difícil, pero al final los dos podemos hablar al mismo tiempo y podemos escuchar, podemos recibir al mismo tiempo. Entonces se genera un tema de que sí, hacemos uno a la vez por un tema de poder entender, pero está la posibilidad del full duplex, por ejemplo, en el teléfono, y que a nivel de las comunicaciones, pues yo puedo recibir y enviar datos al mismo tiempo. Entonces, eh, para que veamos aquí un poco, un ejemplo, pues es una alarma de incendios donde simplemente él avisa a la estación de bomberos y listo, no recibe ningún tema de que, sí, ya vamos, no, simplemente alerta y ya llegó la alerta y listo. Cuando hablamos de half duplex, hablamos de los walkie-talkies, o hablo o recibo, y cuando hablamos de full duplex, hablamos de máquinas, de teléfonos en donde hablo y recibo al mismo tiempo. Se genera ruido, pero puedo hacerlo al mismo tiempo. Y básicamente eso sería la presentación del día de hoy.